Los cenotes, esas maravillas naturales únicas de la península de Yucatán, no solo son un espectáculo visual, sino también elementos profundamente arraigados en la cosmovisión y cultura de los antiguos mayas. Para esta civilización, los cenotes tenían un significado que trascendía lo práctico, convirtiéndose en espacios sagrados cargados de simbolismo y vitales para su supervivencia. En primer lugar, los cenotes eran esenciales como fuente de agua dulce. La península de Yucatán carece de ríos y lagos superficiales, debido a su suelo de piedra caliza porosa. Por esta razón, los cenotes, que conectan con ríos subterráneos, se convirtieron en la principal fuente de agua para las comunidades mayas. Este recurso hídrico no solo sustentaba la vida diaria, sino que también era crucial para la agricultura, un pilar fundamental de la economía maya. Sin embargo, su importancia iba más allá de lo material. Los mayas tenían una relación espiritual con el agua, considerándola como un don divino. Para ellos, los cenotes eran portales hacia el Xibalbá, el inframundo, donde residían los dioses y los espíritus. Esta conexión mística hacía que los cenotes fueran vistos como lugares de comunicación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Entre los dioses relacionados con los cenotes, destaca Chaac, el dios de la lluvia. En una región donde las lluvias podían ser impredecibles y la sequía devastadora, los mayas realizaban rituales en los cenotes para honrar a Chaac y asegurar la llegada de lluvias. Estos rituales a menudo incluían ofrendas que iban desde cerámicas y joyas hasta sacrificios humanos. El famoso cenote sagrado de Chichén Itzá es un ejemplo claro de esto, pues en sus profundidades se han encontrado objetos preciosos y restos humanos que evidencian la importancia de estos actos ceremoniales. Para los mayas, los cenotes también eran lugares de purificación. Las ceremonias de limpieza espiritual y los ritos de paso muchas veces se realizaban en o cerca de un cenote, ya que el agua se consideraba un elemento purificador que ayudaba a equilibrar las energías entre los mundos. Otro aspecto importante es el papel de los cenotes como referencia geográfica y social. Las ciudades mayas a menudo se establecían cerca de cenotes, lo que aseguraba un acceso constante al agua. Además, los cenotes ayudaban a delimitar territorios y eran puntos de encuentro para comunidades, sirviendo como nexos que unían a las personas tanto en lo práctico como en lo espiritual. Pero, imaginemos un paisaje único, la península de Yucatán, formada hace millones de años tras el impacto de un asteroide. Este evento dejó una huella geológica extraordinaria, un suelo compuesto de piedra caliza porosa que, con el tiempo, se erosionó para formar cuevas subterráneas llenas de agua. Estas cavidades, conocidas como cenotes, se cuentan por miles en toda la región. Pero para los antiguos mayas, los cenotes eran mucho más que simples fuentes de agua. Eran portales sagrados, lugares donde el mundo terrenal se conectaba con el inframundo, el Xibalbá, el reino de los dioses y los espíritus. Estos cuerpos de agua cristalina simbolizaban tanto la vida como la muerte, el renacer y la conexión espiritual. De los miles de cenotes que existen en Yucatán, algunos tienen un lugar especial en la historia. Uno de los más famosos es el cenote sagrado de Chichén Itzá. Este cenote, con paredes verticales imponentes y un diámetro de más de 60 metros, fue un centro de ceremonias y sacrificios dedicados a Chaac, el dios de la lluvia. Durante excavaciones arqueológicas, se han encontrado en sus profundidades objetos de oro, jade, cerámica y hasta restos humanos, evidencia de los rituales que ahí se realizaban. ¿Pero por qué los mayas ofrecían sacrificios en los cenotes? La respuesta está en su visión del mundo. Para ellos, los cenotes eran puertas al inframundo, pero también representaban la fuente vital del agua, especialmente en una región donde los ríos y lagos son prácticamente inexistentes. Los sacrificios eran un acto de gratitud y de súplica, asegurando la lluvia y la fertilidad de la tierra. Más allá del cenote sagrado de Chichén Itzá, hay otros cenotes igual de impresionantes. Por ejemplo, el cenote Iquil, cerca de Chichén Itzá,
rodeado de exuberante vegetación y cascadas. Este cenote es famoso no solo por su belleza, sino también porque era utilizado para rituales por las antiguas comunidades mayas. Otro caso interesante es el cenote del Zombacal, en la región de Omún, que tiene una historia mística relacionada con leyendas locales. Hoy en día, los cenotes no solo son un tesoro histórico y cultural, sino también una atracción turística de renombre mundial. Buceadores y aventureros de todo el mundo vienen a explorar sus aguas profundas, sus cuevas llenas de estalactitas y estalagmitas, y a maravillarse con su biodiversidad. Pero a pesar de su popularidad, para los habitantes locales, los cenotes aún conservan un aura sagrada. Se siguen realizando rituales mayas en algunos de ellos, como las ceremonias de purificación o los tributos a la naturaleza. Hablando de la biodiversidad, los cenotes albergan un mundo submarino único. En sus aguas viven especies endémicas, como los peces ciegos de agua dulce, que se han adaptado a la oscuridad de las cuevas. Estas criaturas son un recordatorio de cómo los cenotes son ecosistemas únicos, frágiles y profundamente conectados con el equilibrio natural de la región. Sin embargo, los cenotes también enfrentan desafíos. La contaminación y el turismo descontrolado han puesto en riesgo estas joyas naturales. Por eso es vital promover prácticas sostenibles y respetuosas para protegerlos. Los cenotes no son solo un recurso natural, son testigos vivos de una historia que se remonta miles de años atrás, un puente entre la naturaleza, la cultura y la espiritualidad. Finalmente, los cenotes eran parte del legado oral y mitológico de los mayas. Sus historias están llenas de leyendas y relatos que los describen como hogares de criaturas sobrenaturales, espíritus guardianes y deidades. Estas narraciones reforzaban el respeto y reverencia hacia estos lugares, asegurando su conservación y cuidado. En resumen, los cenotes eran mucho más que fuentes de agua para los mayas. Eran el eje de su cosmovisión, espacios donde la naturaleza, la espiritualidad y la supervivencia se entrelazaban. Como portales al inframundo y como recursos vitales, los cenotes ocuparon un lugar central en la vida de esta civilización, siendo hasta hoy símbolos de su rica historia y su profunda conexión con el entorno. Y así, llegamos al final de este viaje por los cenotes sagrados mayas, esos fascinantes portales de agua y espiritualidad que nos conectan con una civilización que, aunque lejana en el tiempo, sigue presente en la esencia de Yucatán. Hemos aprendido que los cenotes no eran simples pozos de agua para los mayas, sino pilares de su existencia. Representaban la vida, al proporcionar agua en una región donde este recurso era escaso, y al mismo tiempo simbolizaban la conexión con el más allá, con los dioses, y con los misterios del inframundo. En su cosmovisión, los cenotes eran mucho más que un recurso natural, que eran santuarios vivos, templos donde la naturaleza y lo divino se encontraban. Los rituales que tuvieron lugar en estos espacios, desde ofrendas hasta sacrificios, nos hablan de la profunda relación que los mayas tenían con su entorno. En un mundo donde la supervivencia dependía de la lluvia, la tierra y el equilibrio con los elementos, los cenotes se convirtieron en el epicentro de su espiritualidad y en un recordatorio constante de su dependencia de los dioses. Pero los cenotes también guardan secretos, ecos de una historia que aún estamos descifrando. Las investigaciones arqueológicas han sacado a la luz tesoros y restos que nos cuentan historias de ceremonias y ofrendas, de esperanzas y miedos, de la vida y la muerte. Y mientras exploramos estos misterios, debemos recordar que no solo son testimonios del pasado, sino también ecosistemas vivos que requieren nuestra atención y cuidado. Hoy, los cenotes no solo son importantes para la ciencia y la arqueología, sino también para las comunidades actuales. Siguen siendo fuente de agua, pero también son símbolos de identidad y orgullo cultural. Atraen a viajeros de todo el mundo, fascinados por su belleza y su misticismo. Pero con esta admiración viene una gran responsabilidad,
protegerlos para que las generaciones futuras puedan conocer su magia y comprender la profunda conexión que los mayas tenían con ellos. Cierra los ojos por un momento e imagina estar junto a uno de estos cenotes. La luz del sol se filtra entre la vegetación, iluminando el agua cristalina. Hay un silencio solemne, roto solo por el murmullo de la naturaleza. En ese instante, se siente algo especial, como si los ecos de los rituales antiguos aún resonaran en el aire. Es un recordatorio de que los cenotes no son solo lugares, son guardianes de una sabiduría ancestral que nos invita a respetar nuestro entorno y a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural.